Bueno, buen día. Toca esta charla como cierre del Congreso para nosotros, así que en principio gracias a Presid por permitirme estar moderando con dos personas que recién ingresan al sistema. Jorge después nos va a contar cómo entró al sistema y qué piensa de la siembra directa, y Leandro, que se está a punto de recibir de ingeniero mecánico. Como no tengo los currículums, le voy a pedir que se presenten y que nos cuenten un poco quiénes son y qué hacen. Y arrancamos con las presentaciones. Bueno, gracias Guillermo. Bueno, mi nombre es Jorge Romagnoli, soy ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional del Nordeste. Y bueno, desde los años aquellos en que empezamos, luego de egresado, a experimentar con siembra directa en la década del 70, y bueno, me tocó formar parte de la comunidad que fundó APRESID, y es el orgullo que sentimos, y bueno, y sobre todo cuando vemos un congreso como este, ¿no es cierto?, con la convocatoria que tiene. Y además de eso, por supuesto, con todas las vicisitudes de las circunstancias del desarrollo de esos tiempos, nos ha puesto en el camino de buscar o tratar de buscar soluciones para hacer una mejor siembra directa. Ese es básicamente mi currículum. Después el resto, bueno, empresas, actividades en diferente orden, pero lo que tiene que ver con lo que vamos a desarrollar tiene que ver básicamente con esto. Así que le paso a Leandro. Buenos días. Bueno, mi nombre es Leandro Cuñez, soy ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ya en noviembre vamos a cumplir 20 años en la empresa, en Agrometal, fabricante de sembradoras, especialista en sembradoras de siembra directa. Bueno, hace 12 años va a ser ya que estamos formando parte del equipo de investigación y desarrollo del sector. Y la verdad que bueno, con el auge de todas las tecnologías que se han ido implementando en los últimos años en siembra, hoy hacemos, digamos, ya un equipo multidisciplinario, donde en el desarrollo de los productos tienen participación activa ingenieros agrónomos, mecánicos, mecatrónicos, es decir, un grupo multidisciplinario que tratamos de aunar todas esas disciplinas, todas esas tecnologías, aplicarlas a la siembra, tratando de lograr la mayor eficiencia para aprovechar todos estos desarrollos en biotecnología y bueno, y con la maquinaria tratar de que eso, digamos, pueda expresar su máximo potencial. Lo vamos a manejar más o menos de esta manera. Va a haber dos presentaciones de aproximadamente media hora cada uno, y después dejamos abierto a las preguntas, vemos cómo lo hacemos y te diría, arrancamos, Jorge. Bueno, bien, vamos con la primera. Vamos a hablar de los desafíos y tecnologías en sembradoras para sistemas de siembra directa. Y yo aquí me quiero, de alguna manera, presentar con un poco las circunstancias, las historias que hemos estado viviendo en todos los tiempos para evolucionar en el sistema. Siempre, como ustedes saben, digamos, buscamos una buena calidad en la siembra para tener un buen cultivo y con ello lograr los mejores rendimientos, pero a la vez y sobre todo evolucionar con el sistema en la calidad de ambiente. Y la calidad de ambiente, en este caso particularmente, tiene que ver con la calidad del suelo. Ustedes han escuchado en este congreso muchas charlas, mucha información que está referida a la evolución de los suelos en siembra directa, cómo se están midiendo, qué es lo que está sucediendo, cómo eso permite ir a una producción cada vez más estable en términos de rendimiento, aún con condiciones ambientales o climáticas desfavorables, como la que ha sucedido en este año. Por lo tanto, digamos, no solo es sembrar, sino poder sembrar en los mejores ambientes que podemos lograr. Y cuando hablamos de los mejores ambientes, como ustedes saben claramente, para conseguir un mejor suelo tenemos que tener buenos rastrojos abundantes, buenas rotaciones, y ahí es donde empiezan algunos inconvenientes estrictamente en la técnica de siembra. Cuando hay abundantes rastrojos, las dificultades aumentan y, bueno, nos ponen desafíos constantes
para superar esos problemas y no retroceder en el sistema y volver a campos movidos, laboreados, roturados o retirando el rastrojo o haciendo cosas, digamos, que no son favorables en una evolución positiva. Y una de las cuestiones que quiero marcar es que, digamos, la buena siembra comienza con una atención esmerada en la distribución de los rastrojos de la cosecha anterior. ¿Por qué? Porque una buena distribución de rastrojo nos favorece la puesta a punto, además de una buena conservación de la humedad y un buen control de malezas. Y a su vez también una menor impacto en la distribución de insectos o plagas. Ahora bien, ¿por qué no planteamos esto? Bueno, porque en siembra directa no hay una cama de siembra preparada previamente, ¿no es cierto? Lo que hay es un lote a sembrar, como está, como viene resultando de las cosas que hemos estado manejando en tiempos anteriores. Entonces, a eso nos enfrentamos y ahí es donde tenemos que desempeñarnos como productores. Ahora bien, en esto me gustaría recalcar algunos conceptos fisiológicos o biológicos que tienen que ver con la botánica y la fisiología vegetal. La germinación, como ustedes saben, es la reanudación del el desarrollo embrionario de la semilla. Pero para que eso suceda, debe estar puesta en condiciones favorables. Esas condiciones favorables están dadas básicamente por algunos factores, 3 esenciales y 1 ocasional. Como saben, el agua, si no hay agua, no hay germinación posible, porque justamente la conservación de la semilla tiene que ver con mantenerla en bajo contenido de humedad, seca. Ahora bien, cuando nosotros queremos que germine, tenemos que colocarla en un ambiente donde haya suficiente agua para que se imbiba en cantidad que normalmente es otro tanto, el 50% del peso que tiene esa semilla, para poder arrancar con la germinación. Se necesita aire, o sea, básicamente representado a través del oxígeno, porque si no hay oxígeno no hay respiración y la germinación no se desata. Y por supuesto temperatura. Entonces, esos factores son esenciales para la germinación. Y también, digamos, hay algo que hay que tener muy presente y sobre todo en siembra directa, que no existan sustancias tóxicas generadas ya sea directamente o indirectamente por la descomposición de productos que puedan estar en el suelo, como el rastrojo, etcétera, etcétera, y que puedan interferir o intoxicar a ese proceso de germinación. La colocación de la semilla en el suelo en condiciones de germinación requiere principalmente, desde el punto de vista de la siembra en un sistema de directa, el corte neto de los residuos, la roturación en profundidad de una banda, en profundidad suficiente, la apertura del surco y la colocación de la semilla y el cierre adecuado de esa línea. O sea, convengamos que hay que hacer en una línea muy delgada todo lo que históricamente se hacía en convencional preparando todo el campo. Y ahora nosotros tenemos que hacerlo en una línea precisa, concentrada a lo largo del surco de siembra para poder conseguir que en esa condición, en esa pequeña franja, tengamos la mejor condición de siembra. ¿Cuál es el propósito que nosotros buscamos como proveedores de equipos, ¿no es cierto?, como Tainar? Es proveer una tecnología de proceso que durante la siembra nos permita conseguir en tiempo real o anticipadamente, en algunos casos, una condición de suelo en donde la semilla se pueda alojar con éxito lo más previsible posible. ¿Por qué? Bueno, porque queremos conseguir esto. Cuando nosotros vemos que en un lote que tenemos un abundante rastrojo en toda la superficie correctamente distribuido, generoso, y obviamente eso ya nos da la idea
de que aún en años relativamente secos, debajo de ese rastrojo vamos a encontrar una humedad suficiente para el desarrollo, para germinación y desarrollo de cultivo. Entonces, hacer la siembra en esas condiciones, digamos, es lo que buscamos como productores. ¿Para qué? Para que consigamos un nacimiento del cultivo lo más homogéneo posible, en todo el lote. Aquí quiero hacer una aclaración que es básicamente con lo que nos encontramos. Ustedes saben que las cosechadoras y todos los equipos de trabajo generalmente, digamos, transitan por el lote y eso está dando en término medio como resultado que aproximadamente 1/3 de la superficie del lote fue pisada por algún neumático de los equipos de trabajo en la campaña anterior. Entonces, según cómo estén las condiciones de humedad y que se hayan dado las condiciones climáticas en ese momento de la cosecha previa o incluso de otras campañas anteriores, va a estar la condición de ese lote en mejor o en peores condiciones para poder ser sembrado de la mejor manera. Ahora bien, como decíamos, eso es lo que tenemos y sobre eso hay que encontrarse. Entonces, realmente hay que trabajar para que en forma simultánea podamos conseguir colocar la semilla adecuada. Porque necesitamos que el cultivo aparezca de este modo, todas las plantitas iguales nacidas en el mismo momento, que es lo que nos va a permitir mantener el potencial máximo de rendimiento de ese cultivo en función de la genética, de la oferta climática y de todos los nutrientes y manejo que hayamos hecho para que eso suceda. Porque si no, evidentemente ya le ponemos una vara, un límite, un techo a la expresión potencial de rendimiento porque sembramos mal. Y eso es lo que realmente tenemos que tener claro. ¿Cómo participamos nosotros como empresa oferentes con componentes que nos permitan conseguir o buscar conseguir estos buenos resultados? A través de no solo una unidad central, sino también de componentes o accesorios como la unidad en la unidad presiembra, componentes que se complementan, como el barre rastrojo en la línea de siembra, la fertilización en la línea, en la semilla o por debajo de la semilla, la fertilización incorporada lateralmente, que permite aplicar fertilizantes nitrogenados que en dosis relativamente medias y altas son fitotóxicos, entonces los ubicamos al costado. También con ruedas niveladoras y con ruedas tapadoras que nos permiten optimizar el manejo de esa apertura y cierre de surco para que la semilla quede perfectamente colocada. Si nosotros observamos los campos, los lotes, veremos que ya sea recorriéndolos con imágenes satelitales o a través de la ambientación que podemos hacer por análisis de suelo, por detección de compactación, por distribución de rastrojo, tenemos normalmente una infinidad de condiciones. Ahora bien, como les decía, nosotros tenemos que equipar y preparar y poner a punto nuestra sembradora para que funcione lo mejor posible en todas esas condiciones que ya no podemos modificar. ¿Cuáles son los problemas con los cuales normalmente nos enfrentamos? Bueno, como les decía antes, residuos de cosecha desuniformemente distribuidos. Hoy podemos ver en la mayoría de los casos, digamos, que las cosechadoras han ajustado bastante bien la distribución de rastrojo, pero no nos olvidamos que años atrás a veces no llegaba ni al 50% de la superficie con rastrojo, el resto del lote estaba totalmente desnudo. Y ahí el problema es doble, porque por un lado el exceso me complica la siembra y por el otro lado la falta de rastrojo me dejó escapar la humedad, con lo cual no germina la semilla. Una alta humedad ambiente, porque digamos, cuando tenemos abundante rastrojo conservamos más humedad, entonces también esa humedad ambiente en años en donde puede estar las condiciones, sobre todo en invierno, nos puede dificultar.
El exceso de rastrojo aún perfecta o uniformemente distribuido en determinadas situaciones, particularmente en la zona centro y sur de nuestro país, en donde la descomposición es más lenta, los rastrojos se suelen acumular en rotaciones intensas y en un momento pueden ser un problema si no equipamos correctamente las máquinas. El suelo excesivamente húmedo, una textura y estructura de suelo alterada o modificada o muy dispersa, eso también condiciona, huellas y compactación, como les decía anteriormente, y un terreno desparejo, que muchas veces lo tenemos porque los lotes vienen ya desparejos o porque por el paso del tránsito en momentos de humedad se han generado huellas y el terreno queda muy golpeado y las máquinas tienen que poder sembrar en esas condiciones que con el tiempo se van suavizando, pero a veces luego de una campaña húmeda de cosecha es un problema serio y muchas veces tenemos que apelar a una rastra, a un cincel o algo para acomodar esos lotes. Bueno, si los rastrojos son suficientes, yo diría que podemos abordar una siembra aún sin hacer esas labores porque el suelo se va a descompactar con el tiempo a través de la actividad radicular. Cuando hay mala distribución de residuos, podemos ver hasta estos ejemplos donde los cultivos prevalecen en años secos solamente donde hay residuos y donde no hay residuos mueren. Y por eso que es fundamental la puesta a punto correcta en la distribución de residuos de la cosechadora. Cuando tenemos exceso de rastrojo, tenemos que preparar a la sembradora para poder cortar todo ese abundante rastrojo, aún en momentos en que querramos sembrar inmediatamente después de la cosecha. ¿Por qué razón? Primero porque necesitamos poner la semilla a la profundidad suficiente, y segundo, sobre todo, ¿por qué? Sobre todo en cultivos de invierno, primaveros tempranos, pueden haber efectos por el frío sobre ese cultivo, en donde el abundante rastrojo genera un poncho para la salida de temperatura del suelo y todo lo que está por encima del rastrojo o mezclado con el rastrojo sufre un efecto drástico y letal por parte de las bajas temperaturas. Entonces las heladas hacen estragos y cuando no hay una siembra correcta, digamos, las plantas mueren. Cuando la siembra ha sido precisa, digamos, puede haber una pérdida de área foliar, pero el meristema apical no alcanza a perderse, no alcanza a morir y la planta puede rebrotar. El otro problema son las huellas y las compactaciones. Como ven ustedes, hay muchas situaciones y bueno, eso es lo que necesitamos romper, penetrar, para que aún dentro de la profundidad de las huellas el cultivo sea implantado y la semilla germine, para que a su vez, rompiendo esa zona compactada que a veces no va más allá de los 5 o 6 centímetros, 8, ¿no es cierto?, que es la presión que ejerce el neumático sobre la superficie del suelo, la raíz de esa planta en germinación y en desarrollo inicial pueda penetrar perfectamente y tengamos, como en este caso que ven ustedes, una raíz pivotante que puede explorar el suelo en profundidad. Cuando hay exceso de humedad de suelo, normalmente nosotros lo vemos porque el suelo, la tierra se pega en las ruedas niveladoras, como ven ustedes en este caso, o en las ruedas tapadoras, y obviamente ese acompañamiento del suelo con las ruedas muchas veces termina descalzando o dejando sectores de línea de siembra desnudos o semi-tapados, que no, digamos, no es bueno. Y por el otro lado, a veces se provocan un exceso de compactación por sobre de la semilla. Por eso, en esas situaciones, digamos, planteamos, como vamos a ver, digamos, soluciones desde el punto de vista de las ruedas niveladoras y de las ruedas tapadoras. Los lotes desparejos, ya sea ordenados por acción
en busca del manejo del agua, de escorrentía, como son las curvas de nivel o las taipas en el caso de los arrozales, muchas veces generan inconvenientes en las sembradoras para poder acompañar esa irregularidad en todo digamos, lo alto de los desniveles respecto al chasis de la sembradora, y muchas veces los cuerpos o las cuchillas quedan en el aire y otras veces atropellan suelo y atropellan rastrojo, generando digamos, un disturbio importante o no siembra directamente en diferentes áreas. Ese acompañamiento es posible por la flotación que ofrecen los productos que producimos. El problema de humedad ambiente muchas veces se ve en la mala implantación, y eso lo vemos con el tiempo, revisando los cultivos, cómo quedan sectores en donde no hay desarrollo de plántulas o plantas pequeñas, porque sencillamente no han podido germinar, o han germinado y se han secado, o no consiguieron tener la humedad suficiente. Eso puede ser por exceso por rastrojo húmedo o suelos compactados. Aquí, por ejemplo, un caso típico que nosotros vemos, y muchas veces esto es muy común observarlo tanto en las siembras de trigo, las siembras de invierno, de primavera, como puede ser maíz o girasol temprano, en donde todavía no estamos en una época de lluvia generosa, con lo cual muchas veces llega la fecha de siembra y hay que lanzar la campaña y tenemos humedad en una buena parte del lote, pero no en su totalidad. Por lo tanto, muchas veces en las cabeceras nos quedan estos sectores con una mala implantación. Y ya, desde ya, estamos perdiendo un porcentaje de superficie de producción dentro del lote, porque en definitiva la producción total a la cual valoramos o monetizamos es la de todo el lote y no el rendimiento que tenemos en la mejor parte del lote. Esa, digamos, condición de campo debemos evaluarla correctamente para equipar y poner a punto nuestras máquinas. En ese sentido, ofrecemos una alternativa para solucionar estos problemas, que es nuestra unidad de presiembra. Decimos presiembra porque está exactamente ubicada previo, delante al equipo que propiamente coloca la semilla, que es el doble disco en la generalidad de situaciones. Y esto está compuesto por una unidad que tiene tres características principales. Primero, una cuchilla de corte que tiene una particularidad de autoafilarse y un diseño de álabes sucesivos opuestos que permite que mueva el suelo desde la superficie hasta la profundidad deseada, y que básicamente corte ese rastrojo en la misma superficie, y que la cuchilla, cuando sale, deje el suelo depositado en la misma línea, no lo desplace, ni lo disturbe, ni lo revolea a los costados de la línea de corte. Esa es una característica particular que nos brinda este diseño. La segunda posibilidad es la flotación que tiene esta cuchilla, de 230 milímetros, 23 centímetros, y prácticamente acompaña todas las opciones que tienen los paralelogramos para que arrastran a los dobles discos sembradores, de manera tal que en ninguna situación que la semilla pueda estar colocada lo más alto o lo más bajo que le permita el doble disco, la cuchilla va a estar previamente ejerciendo la acción de corte en la acción deseada. Y como tercer característica es la carga regulable, y es una carga neumática. Esa carga neumática se puede controlar desde un mínimo hasta un máximo, de tal modo que puede ejercer una carga mínima sobre la cuchilla y una máxima de hasta 360 kilos sobre exactamente el borde de corte del suelo. Con lo cual, la gran mayoría de las situaciones de campo que se pueden presentar, esta unidad puede estar ejerciendo una labor óptima o muy razonable.
Esas características la hemos conseguido a través de este diseño y a su vez nos permite una regulación ya sea automática o constante en la consola del tractor para dar la presión necesaria en cada parte del lote o en cada condición que se nos presente. De modo tal que no necesitamos ocupar horas de trabajo para regular la presión de los resortes. Como les decía recién, esta cuchilla, como ven aquí, tienen una capacidad de autoafilado, lo cual le da una característica de filo muy intenso, y ese filo intenso permite cortar el rastrojo. A su vez, con el tiempo, después de 50 o 60 horas de uso, se va formando un dentado, hay características similares a lo que es un cuchillo tramontina que todos conocemos, con lo cual ese dentado actúa como una sierra, engrana el rastrojo en la superficie, no lo deja desplazarse ni correrse y lo corta eficazmente en cada punto en que se lo encuentra. Si es necesario también la posibilidad de desplazar el rastrojo luego de ser cortado a cada costado para tener una franja más despejada de un volumen abundante de rastrojo y permitir que el calentamiento del suelo aumente, sobre todo en las siembras tempranas, a través de este sistema que es equipado conjunto y trabaja flotando de igual modo y manteniendo el nivel y la diferencia de altura entre los bordes de acción de la cuchilla y de las estrellas barredoras para hacer un barrido uniforme y constante a lo largo de las diferentes condiciones del campo. Aquí vemos, cómo podemos equipar también junto otros componentes, como hablábamos anteriormente, con una fertilización profunda que puede ir desde junto o incluso por encima de la semilla hasta por debajo de la semilla, incluso yo diría hasta el doble de la profundidad que se coloca la semilla, que nos permiten colocar arrancadores o componentes o nutrientes que a veces cuando están junto a la semilla pueden crear algún problema de acidificación o toxicidad que pueden generar alguna dificultad. Ese mezclado del fertilizante en una mayor profundidad normalmente nos permite ir por aplicaciones de arrancadores de dosis mayores, cuando sobre todo tenemos líneas más amplias, que es cuando más se concentra el fertilizante. Está muy lerdo en correr las diapositivas. Aquí vemos en esta imagen cómo queda el fertilizante colocado con el sistema a una profundidad que puede llegar 10 hasta 12 centímetros en el fondo del surco si uno lo desea, y si no se le puede reducir la profundidad si así lo requiere. Aquí vemos lo que teníamos anteriormente, también diferentes formas, los barredores, cómo quedan los lotes y equipamiento en las diferentes máquinas para abordar las soluciones que comentábamos anteriormente. Está teniendo inconveniente en ¿Sí? No reacciona. Ahí está. Bien. Aquí tenemos también los componentes que hablamos anteriormente, que tienen que ver con las ruedas niveladoras, y aquí el perfil que se observa deprimido de las ruedas, la banda que apoya y la banda deprimida que está contigua al doble disco, para que el suelo que
es desplazado por la apertura y acción del doble disco, puede encontrar un lugar donde alojarse sin compactarse. Entonces, eso permite que el surco se abra abriendo y levantando el suelo y no compactándolo hacia los costados. Las ruedas tapadoras, que tienen una banda y un cono que le permite la banda asentar el suelo en la superficie y el cono presionar alrededor de la semilla al suelo para que no queden cámaras de aire. Eso hace posible de que el suelo la línea de siembra no quede bajo relieve, en donde puede suceder que a veces un exceso de agua, una lluvia posterior, se acumule agua y se genere algún tipo de compactación por sobre la línea de siembra. Lo que veíamos hoy, digamos, la comparación entre el sistema de ruedas planas, niveladoras, en donde vemos suelo compactado y adherido por acción de esa presión que ejerce el doble disco al correr el suelo, y por el otro lado la necesidad de las ruedas tapadoras de presionar el surco para poder cerrarlo, que también lleva consigo una adherencia del suelo, comparado con el sistema que estamos ofreciendo. Lo que veíamos hoy, o sea, eso da como consecuencia una germinación uniforme, y aquí quiero hacer un especial hincapié a lo que es la calidad de desarrollo radicular, cuando tenemos una correcta implantación. Si nosotros tenemos semilla en diferentes situaciones colocadas en el suelo, vamos a tener diferentes sistemas radiculares. Y básicamente lo vemos a través de cómo se desarrolla el pivot central de una raíz y cómo desde ella aparecen la cabellera radicular en todas direcciones. Se corre no corre no la arrastra. No. Sí. Voy a poner otra cosa. Es un problema técnico. No ocupar tiempo de Leandro. Después con las preguntas más vale aclaramos, ¿verdad, Guillermo? Porque con este tema si no nos vamos a demorar demasiado. Muchas gracias. Es con la flechita que se pasa. Ahora, ahí está. Bueno, la idea era hablar un poco, meter la agronomía antes de la cuchilla y resolver un poco toda la problemática, o discutir un poquito la problemática, y ahora meterle un chasis arriba a los 360 kilos que se banca el pulmón del equipito, y que Leandro nos cuente un poco todo lo que saben hacer de sembradoras, que no es poco, ¿no? Bueno, vamos a dar comienzo. Bueno, un poquito queríamos mostrar en la primera filmina un poquito lo que son las tendencias en la siembra de precisión. Hoy vemos sembradoras con cada vez mayor capacidad operativa, vemos sembradoras con mayor velocidad de siembra, equipos de mayor ancho de labor. Si recordemos capacidad operativa, velocidad por ancho de labor, eso nos da la capacidad en hectáreas por hora. Y bueno, en los últimos años se ven tendencias en desarrollo de tecnologías y en arquitectura de nuevas máquinas sembradoras, apuntando a mayores anchos y a mayores velocidades de siembra.
Todos obviamente apuntando lo que es en siembra de granos gruesos, cada vez con mayor precisión, sistema de dosificación variable, menor intervención mecánica, cada vez más actuadores eléctricos, sistema de estabilización en cuerpos de siembra, de cuchilla, como veíamos recién. Ya tenemos sistema de regulación activa sobre los cuerpos de siembra, es decir, no solamente sensores que informan, sino que mandan información a un módulo, se desarrolla un algoritmo y hay una señal de control para ajustar el proceso de siembra. Bueno, todas estas tendencias en nuevas tecnologías, todas las maquinarias, todas las sembradoras en los últimos años la han ido incorporando. Otra función también importante es no solamente la de sembrar, sino que también los equipos de siembra han ido evolucionando monitoreando las condiciones del suelo. Es decir, cada vez vemos más sensores incorporados en la línea de siembra cumpliendo esta función. Si hablamos de un objetivo de la siembra de precisión, sería poder variar la densidad, es decir, que esperamos de una maquinaria, poder variar la densidad, la especie de acuerdo a la disponibilidad del recurso, para lograr el mayor desarrollo y el crecimiento de la planta. Para lograr una buena calidad de siembra, siempre tenemos que tener como premisa una mínima diferencia entre las plantas posibles de obtener y las emergidas, y una máxima uniformidad en la separación entre plantas. Y también como objetivo en la maquinaria disminuir los costos de operación, haciendo cada vez una siembra más eficiente. En el caso de que hablamos de uniformidad en la distribución y emergencia de semilla, como veíamos recién, está afectado por varias variables, como la atmósfera de la cama de siembra, la calidad de la semilla, el poder germinativo, control de plagas, enfermedades, compactación del suelo. Pero bueno, vamos a hacer foco en lo que son los factores mecánicos asociados a la siembra. Si vemos un esquema de la línea de siembra, las funciones que debemos cumplir es tener un área limpia de residuos, como comentaba recién Jorge, luego abrir el surco, esa área removida por la cuchilla para eliminar la compactación lateral, y finalmente con los dobles discos plantadores formar la B del surco donde vamos a depositar la semilla en el fondo del mismo. Y a su vez, con las ruedas laterales que hacen el control de profundidad, no generar sobrecompactación para lograr un desarrollo radicular bien efectivo. Si hablamos de parámetros de cuantificación de calidad de siembra, en los últimos años han aparecido monitores de siembra donde ya informan de manera online datos estadísticos de siembra. Antes los monitores veíamos cantidad de semillas por metro y si alguna caño de bajada quedaba obstruido. Hoy ya pasamos a otra generación de monitores donde ya nos están entregando datos de singulación y de coeficiente de variación de manera online. Entonces, hasta determinados coeficientes de variación, uno sabe que no va a tener repercusión en lo que es el rinde, entonces puede ir incrementando la velocidad de siembra, buscando cada vez mayor capacidad operativa, pero sin detrimento de la calidad de la misma. Para los que son los dosificadores, para dar lo que es calidad de siembra, hemos empezado a escuchar lo que es la palabra singulación y coeficiente de variación, es decir, ya tenemos sensores donde nos midan la cantidad de fallas, la cantidad de dobles. Entonces, si restamos fallas y dobles al 100%, eso nos da el porcentaje de singulación que tiene un dosificador. Es decir, que ya los dosificadores se empiezan a caracterizar con parámetros ya medibles y cuantificables. Y por otro lado, como nombramos recién, el coeficiente de variación. ¿Esto es para qué? Porque vemos que cuando tenemos dispersión en el espaciamiento entre plantas, empieza a haber plantas dominadas, plantas dominantes, y en un stand de plantas, por ejemplo, de 69.500 plantas por hectárea, ya una planta encimada, como se ve en la figura, ya tiene una merma en el rinde de 18 gramos aproximadamente, pero si ya empezamos a sacar esos porcentajes en lo que es un lote, podemos llegar a tener de pérdida hasta de 125 kilos por hectárea. Esto también hay monitores que uno lo puede ingresar estos datos y hasta uno puede ir viendo de manera online los dólares por hectárea que puede ir, que está perdiendo por no hacer una siembra de calidad. Bien. Ahí estamos. Seguimos. Si vemos factores mecánicos en lo que es la uniformidad de distribución, ahí los separamos en tres grupos. Todo lo que son los sistemas de dosificación variable, tanto hidráulicos como eléctricos, en los últimos años nos hemos valido de tecnologías como el GPS, donde una precisión de GPS, o sea, una calidad de señal buena, así corregida, va a hacer que estos sistemas funcionen de manera adecuada. Todo lo que son actuadores, sistemas de transmisión, también hay que prestarle especial atención, ya que cadenas flojas, desalineadas
una intermitencia, una baja relación, es decir, un sistema de transmisión de todo lo que son los distribuidores, dosificadores, nos puede afectar de manera negativa en la calidad de siembra. Y hablando de los sistemas de distribución específicos, es decir, los dosificadores, tanto los de placa, es decir, los mecánicos de placa horizontal como los dosificadores neumáticos, hay que tener en cuenta varios parámetros para hacer una correcta regulación de la sembradora. Es decir, hay que tener en cuenta la velocidad de siembra, qué dosis voy a sembrar y una correcta elección de la placa en la cantidad de alvéolos y el tipo de la placa para que el dosificador trabaje en el rango de RPM correcto. ¿Sí? En los dosificadores mecánicos también prestar especial atención a lo que es la regulación de enrasadores y gatillos para no provocarle daño mecánico a la semilla. En el caso de los dosificadores neumáticos, obviamente tener en cuenta la regulación de presión de vacío, la ruptura de la semilla en el proceso de distribución, tener los enrasadores sin desgastes y bien calibrados, va a hacer que no se vea afectada la singulación del dosificador. Siguiendo por el dosificador, y ahora ya entramos lo que es en el caño de bajada, siempre en el caño de bajada lo ideal es que las semillas se desprendan del dosificador de manera suave y que tenga un patrón de semillas dentro del caño de bajada que no se vea alterado. Entonces, por eso es importante tener una correcta regulación de la carga sobre el paralelogramo del cuerpo de siembra para evitar que el cuerpo no vaya rebotando, no vaya picando sobre el suelo. Tener en cuenta a la hora de regular el enrasador, el calibre de la semilla, el peso específico de la misma, a los fines de que logremos una trayectoria de la semilla dentro del caño sin rebotes. Bien, siguiendo con otros factores mecánicos que pueden afectar la uniformidad de profundidad, sin lugar a dudas, el corte, ¿sí?, que provoca la cuchilla para provocar esa banda labrada de 12 a 16 milímetros, tiene que hacerse de manera adecuada como lo veíamos en la charla anterior. Entonces, una correcta selección de la cuchilla de corte, teniendo en cuenta todos estos factores. ¿Qué velocidad de siembra voy a hacer? ¿Qué tipo de cuchilla de corte voy a seleccionar de acuerdo a las condiciones del suelo? Hacer un correcto ajuste de la presión del cuerpo, tener en cuenta qué variabilidad voy a tener en la resistencia de penetración en el suelo, en el lote en el cual voy a estar sembrando, y tener en cuenta sobre todo los diámetros de las cuchillas y hacer un correcto mantenimiento de la sembradora para mantener unos diámetros adecuados. Como se ve en el gráfico de ahí abajo, 18 grados es un ángulo efectivo de corte del rastrojo que hace el efecto guillotina de corte, pero a medida que ese diámetro de cuchilla se va achicando, como se ve en la figura del diámetro 14, ahí en lugar de estar cortando el rastrojo, es como que lo vamos a estar empujando. Entonces, siempre es importante hacer un adecuado mantenimiento de las cuchillas y mantenerlo dentro de los diámetros adecuados. Siguiendo lo que es en el corte del rastrojo, es importantísimo no introducir el rastrojo dentro del surco, ya que si introducimos rastrojo en el fondo del surco, vamos a ver afectado lo que es el cierre del surco y la semilla no va a quedar en íntimo contacto con el suelo, desfavoreciendo una correcta germinación. Eso va a provocar, como veíamos recién, también efectos no deseados en la uniformidad temporal de maíz. Ahí vemos una planta emergida con diferencia respecto de la otra, y el rendimiento de una respecto de la otra, hay ensayos en INTA, Manfredi, donde vemos que una profundidad no adecuada provoca pérdidas a rinde de cosecha, tanto para 4, 6 o 9 kilómetros, colocar la semilla a una profundidad no adecuada, en todos los casos provoca mermas en el rendimiento. Bien. Bueno, para lo que es la selección de cuchillas, tener en cuenta lo que son el volumen de rastrojo, el tamaño del rastrojo, la profundidad de trabajo, no es lo mismo sembrar a 2 centímetros, a 6 centímetros de profundidad, la velocidad y la textura del suelo. Bueno, para eso hay diferentes tipos de cuchillas que se adaptan a las diferentes condiciones de suelo para lograr este trabajo sea de manera bien eficiente. Otro punto importante es, sobre todo en la siembra de maíz, una vez que se provoca, digamos, el corte de la banda roturada, hacer una correcta limpieza del surco con los barrerastrojos. Entonces, la idea es que el barrerastrojo limpie la zona donde van a trabajar los discos plantadores y que la semilla quede en contacto íntimo con el suelo sin objetos extraños dentro del surco. Bien.
También hay ensayos, estos son de la Cátedra de Maquinaria Agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Córdoba, donde en una siembra sin barra rastrojo, ahí denominada como estándar, y otra con barra rastrojo, la cantidad, el stand de planta logrados, vemos ahí con el barra rastrojo, supera a la cantidad, al stand de plantas en el caso de no usarlo. Lo mismo ocurre, hay respuesta en el rendimiento, utilizando barra rastrojo en no utilizarlo. Siguiendo con lo que es profundidad de siembra, antes de salir a sembrar, siempre aconsejable es una correcta verificación y mantenimiento de la sembradora. Es decir, podemos ver brazos de rueda niveladoras con diferentes niveles de desgaste, registros de control de profundidad también desgastados, y si bien uno cuando sale a campo va a sembrar, coloca el registro de profundidad todos en el mismo lugar, pero si no se tienen en cuenta estas condiciones de mantenimiento y medimos la rueda niveladora respecto del disco plantador, vamos a ver que a medida que nos vamos moviendo por diferentes surcos, a pesar de tener el registro en el mismo lugar, vamos ya a estar sembrando, vamos a estar provocando una desuniformidad temporal de arranque, por no tener en cuenta estos aspectos. Lo mismo, cuando hablamos de la regulación de carga sobre el cuerpo de siembra, es importante hacerlo de manera efectiva, porque si colocamos una excesiva presión, el exceso de carga, una vez que roturamos el suelo, ese exceso de carga va a parar a las ruedas niveladoras. Si colocamos una excesiva carga sobre el cuerpo de siembra, lo que vamos a hacer es compactar la zona aledaña a la B del surco y no logrando, digamos, no generando las condiciones óptimas para un desarrollo radicular correcto. Por eso es importante tener una presión correcta sobre las ruedas niveladoras. Bueno, ahí se ve una foto donde una carga excesiva y una carga sobre el cuerpo de siembra bien adecuada. Es por eso que en los últimos años también han aparecido sistemas de copiado, sistemas de fuerza descendente para cuerpos de siembra. En este caso vemos el sistema Twin Force, donde reemplazamos el resorte de extensión por un dispositivo que tiene una cámara de aire, que tiene presión regulable, que es lo que hace que va a mantener la carga uniforme del cuerpo de siembra independientemente de la posición del paralelogramo. Y a su vez tiene una cámara hidráulica que lo que hace es amortiguar las vibraciones del cuerpo de siembra, logrando una uniformidad en la profundidad de siembra. Hay ensayos que hemos hecho en conjunto con INTA Manfredi, donde vemos en el caso del actuador y el resorte para una profundidad de siembra objetivo de 4,5 centímetros, donde el actuador, en el 60% de las semillas están en el lugar correcto, con una dispersión muy baja, entre 3,7 y 5,4 están prácticamente el 100% de las semillas. En el caso de cuando vemos las barras pintadas en rojo, son de un resorte, donde tenemos mucha mayor dispersión y menor cantidad de semillas en la profundidad objetiva. Y esto se hace más evidente con el incremento de la velocidad de siembra, que son las tendencias últimas en siembra. También hay otros dispositivos, en este caso Delta Force, que también se pueden colocar sobre los cuerpos de siembra. En estos casos ya hay un sensor que va midiendo la carga sobre la rueda niveladora, entonces uno en el monitor puede determinar cuántos kilos quiero sobre la rueda niveladora. Entonces ese sensor va determinando, en función de la lectura de la resistencia del suelo, cuánta presión hidráulica le tiene que agregar el actuador para que las ruedas niveladoras siempre ejerzan la misma presión sobre el surco, sin generar compactación. Esto va una celda de carga surco por surco y la regulación de carga se hace línea por línea. Los efectos en la uniformidad temporal de maíz, también remitiéndonos a ensayos de INTA Manfredi, vemos en el caso de resorte convencional versus Twin Force, también tenemos respuesta en el rendimiento debido a una mejora calidad de profundidad de siembra. Siguiendo con los aspectos para tener en cuenta el mantenimiento de la sembradora, es decir, todo lo que es el paralelogramo, el módulo de copiado del cuerpo de siembra, tenerlo en condiciones para no provocar oscilaciones o vibraciones indeseadas que afectan al correcto funcionamiento del distribuidor. Tener en cuenta también las ruedas limitadoras de profundidad que estén en buenas condiciones, en buen contacto con el disco plantador, para que no se introduzca suelo por delante, que caiga en el fondo de la B y nos altere la profundidad de siembra. La correcta regulación de los discos plantadores, ahí como se ve en la imagen, formar una B con los discos en contacto para formar una B y no una doble B. Cuando los discos plantadores están separados,
queda un borde de tierra en el fondo de surco que altera la profundidad de siembra. Entonces es importante, antes de salir a sembrar, revisar el diámetro de los discos, el desgaste, retirar arandela de suplemento, volver a generar el contacto, porque eso va a afectar a la formación del surco y a la profundidad de siembra. También tener en cuenta el mantenimiento de los caños de descarga de semilla, que muchas veces deteriorados, todo el buen trabajo que puede hacer el dosificador, si se encuentra con una trayectoria con obstáculos, vamos a estar perdiendo esa calidad de distribución lograda por el dosificador. Tener en cuenta también los afirmadores de semilla. Una vez que está la semilla depositada en el surco, estos afirmadores lo que hacen es ejercer contacto con la semilla y asegurar que se embeba bien de suelo, cuestión que la humedad llegue a la semilla y que no queden cámaras de aire. En el caso que los afirmadores estén desgastados, mal regulados o desplazados, no solamente no vamos a tener un buen contacto de la semilla con el suelo, sino también hasta que podemos llegar a desplazar la semilla y arruinar el buen trabajo que puede hacer el dosificador. Acá también mostramos unos ensayos donde a diferentes velocidades la cantidad de plantas emergidas sin afirmador y con afirmador. Bueno, tanto a 8,3 kilómetros como a 5 kilómetros, el uso del afirmador nos asegura un mayor porcentaje de plantas emergidas. Llegando al carro tapador, lo que son las ruedas de cierre, es también un punto a tener en cuenta en la regulación de la sembradora, que es la regulación de carga del carro tapador, que debe adecuarse a las diferentes condiciones de suelo, y a la regulación de ángulo de las ruedas tapadoras. Muchas veces una excesiva carga sobre el carro tapador puede generar oscilaciones indeseadas en el cuerpo de siembra. Y al revés, una muy baja carga en el carro tapador, haremos un cierre del surco de manera incorrecta. Bien, otras tecnologías también que hemos incorporado en los últimos modelos de sembradora que son de precisión es los cortes surco por surco o los cortes por sección. Ahí vemos en el gráfico de la izquierda, cuando es un corte manual, todo lo que es el área de superposición, es decir, ahí estamos superponiendo insumos, tanto semillas como fertilizante. Cuando vamos al corte por secciones, ya podemos lograr una disminución hasta de un 75%, y en los últimos dosificadores, ya con transmisiones eléctricas, donde podemos hacer el corte surco por surco, prácticamente ya no tenemos superposición. Esto, ¿cómo se ve reflejado? También mostramos un ensayo con 3 tratamientos, uno con densidad y fertilización normal, es decir, siendo el testigo sin ningún tipo de superposición, y 2 tratamientos adicionales, uno con doble densidad, es decir, superponiendo semilla y superponiendo también la fertilización, y en el tratamiento 3, superponiendo semilla, pero sin superposición de fertilización. Si nos vamos a la columna final, que es la que interesa, que es el margen bruto, vemos que tener una siembra sin superposición de semilla ni de fertilización es la más óptima, y ya que si tenemos superposiciones de alguno de los 2 insumos, ya empezamos a generar pérdidas en el rendimiento. Como conclusión, entonces podemos decir que la siembra de calidad asienta las bases para el máximo rendimiento. Con una calidad de siembra aseguramos que cada unidad dé lugar a una planta sana y con la máxima tasa de crecimiento. Y por su costo nosotros debemos asegurar que la integridad de la semilla, desde que cargamos la semilla, desde la tolva semillera hasta la sembradora, cuando hacemos la descarga de la semilla hasta el dosificador, cómo tratamos la semilla dentro del dosificador y cómo llega al fondo de surco, tenemos que tener en cuenta bien todos esos parámetros para darle las mejores condiciones óptimas para una correcta germinación. Y todas estas tecnologías que venimos mostrando cumplen un rol fundamental permitiendo esta intervención y haciendo un control cada vez más exhausto de la sembradora. Bien, gracias. Bueno, se dijeron cosas. No, se dijeron cosas y no voy a sintetizar, sino que le voy a tirar en principio un poquito de víbora a Jorge, porque Leandro ahí hablaba de diámetros de cuchillas. Los que pasaron por el stand donde están exhibiendo el sistema vieron que había cuchillas de 20 pulgadas. Algunos dicen, es una turbo que está al revés. Jorge sabe un
un poquito de esto, o sea que en principio conocimos algún sistema que le llamábamos monodisco Romagnoli, el monodisco le pusieron apellido, y ahora hay una cuchilla Romagnoli. Entonces, dentro de las cosas que se dijeron acá, es como que hay accesorios y hay componentes fundamentales que le facilitan o le preparan el terreno a la sembradora, o sea, lo que siembra empieza atrás de la cuchilla. Hace muchos años, los que han seguido algunas de las capacitaciones en las que me ha tocado estar, saben que siempre dije que la cuchilla no es parte del tren de siembra. Entonces, es una turbo al revés, 20 pulgadas, se puede poner en todas las sembradoras. ¿Cómo viene la mano ahí? Bueno, hay para todos los gustos. En realidad, como yo explicaba en la exposición, no es una cuchilla turbo. La cuchilla turbo, digamos, tiene su origen y ha cumplido una función en su momento y fue un diseño para una etapa. Digamos, en este caso es una cuchilla alabeada que tiene, su diseño son álabes opuestos, sucesivos, de manera tal que lo que hace no es buscar de cavar el suelo y sacarlo afuera, sino es moverlo hacia adelante, aflojarlo hacia adelante, cortando el rastrojo en superficie, y cuando la cuchilla sale, descarga el suelo que se pueda adherir o pueda quedar en los intersticios de esos álabes, lo descarga en la misma línea de siembra. Y curiosamente, digamos, más velocidad tiene de trabajo, mejor trabaja la cuchilla. Y ahí hay un dato, digamos, curioso, un poco para dar la respuesta, que es una cuestión que hemos medido, que la cuchilla, digamos, esta gira a menor velocidad en términos relativos a la superficie del suelo que lo que gira una cuchilla turbo. De manera que una cuchilla turbo, para decirlo de manera gráfica, es como que va patinando en el suelo, por eso es que levanta suelo y lo lleva hacia los costados, y esta cuchilla alabeada es como que va casi frenándose, de modo tal que da tiempo para que el suelo se descargue en la línea. En cuanto a los diámetros, bueno, es más, hay hasta 22 pulgadas, ¿no es cierto? Acá nosotros en el equipamiento tenemos hasta 20, pero hay hasta 22 pulgadas, se pueden colocar o se pueden armar equipamientos, y en algunos países lo demandan con esos diámetros, de modo tal que van desde 16 a 20 o 22 pulgadas. Lo que se necesita es que para la profundidad de trabajo que nosotros buscamos, el diámetro sea el adecuado, porque como bien explicaba Leandro, hay un efecto, ¿no es cierto?, tijera, una relación diámetro y ángulo tangencial respecto a la superficie del suelo que medianamente hay que mantener para que el corte sea adecuado y el trabajo sea correcto. Por eso, como te decía, Guillermo, para todos los gustos. Leandro, qué desafío cuando uno ya tiene armados los dispositivos que de alguna manera pasan a planta y alguien tiene que decirle a un robot o a algún operario hay que soldar acá, y de pronto la sembradora empieza a ser un soporte, de pronto de un facilitador de proceso, y hay que ponerlo ahí adelante. Entonces, pasando por todos los componentes que tiene la empresa, hay uno que es fundamental y que es propio. Y háblame un poquito del control de carga constante del surco, cómo se maneja, cómo es el desarrollo, y un poquito la importancia que tiene ese control de carga constante, ya sea para una rueda con una característica diferencial o para una rueda commodity de las que hay en el mercado, ¿no? Sí, bueno, veíamos, digamos, lo que era calidad de siembra durante mucho tiempo estuvo enfocado en lo que es lograr un espaciamiento entre plantas adecuados, y había mucho material, digamos, se lograba hasta un determinado coeficiente de variación, y por demás que mejoráramos eso, digamos, ya no había más respuesta en el rinde. Pero había una oportunidad para trabajar en lo que era mejorar la uniformidad en la profundidad de siembra. Es decir, durante mucho tiempo eran los resortes de extensión convencionales o los pulmones de aire,
pero después veíamos que los dosificadores, sobre todo cuando pasamos del dosificador mecánico al dosificador de vacío, lograr un ambiente al dosificador libre de vibraciones, libre de golpes, cuestión que el desprendimiento de la semilla de la placa de siembra sea lo más suave posible y que recorra el caño de descarga de semilla con un patrón de espaciamiento que no se vea alterado. Entonces, ahí empezamos a pensar diferentes sistemas a lo que es el resorte de extensión, porque el resorte cuando copia el paralelogramo almacena energía y cuando pasa el obstáculo libera esa energía y excita el cuerpo, afectando lo que es la profundidad. Es ahí donde, bueno, nos relacionamos con una empresa que es Baratec, de Almafuerte, que desarrollaba sistemas de amortiguación y suspensión para vehículos de competición y que había ido también a INTA a conocer el rubro de maquinaria agrícola, y ahí gracias también a Mario Bragaccini, digamos, una persona tremendamente referente del sector, lo que era agricultura de precisión, la vio. Entonces nos juntamos y decimos qué podemos hacer para lograr una mejora en esta oportunidad que teníamos, ¿no? Entonces ahí se empezó a desarrollar lo que es el Twin 4, que es un dispositivo que es un cárter con un pistón flotante, con una cámara de aire y una cámara hidráulica. Entonces con la cámara de aire logramos lo que hacía el pulmón, la carga constante, ¿sí? Pero queríamos que el mismo dispositivo tenga el doble propósito y de poder lograr una amortiguación. Entonces ahí se agrega lo que es un amortiguador, que es un amortiguador de un vehículo de calle. Al principio lo veíamos, me parecía demasiado para la sembradora, pero bueno, se fue probando, nos fuimos entusiasmando y bueno, y quedó realmente un sistema donde se puede a distancia, digamos arriba del tractor con un tablero, regular la presión de carga para todo lo que es el ancho de la sembradora y lograr ese doble efecto de lograr una buena carga uniforme cuando el paralelogramo va copiando las irregularidades del terreno y a su vez agregarle la amortiguación para evitar esas oscilaciones y vibraciones en el cuerpo de siembra, que vaya mucho más estable y repercuta finalmente en la mejora de profundidad de siembra. Ese fue un poco el historial del desarrollo. Qué compromiso, porque uno trata de que siempre se baje el chasis, que se mantenga horizontal el paralelogramo, para aprovechar toda la carga, ¿no? Entonces cuando uno levanta el chasis, hay que bajarse y ajustar los resortes. Eso se puede hacer desde el puesto de comando del operador hoy, autónomo también. Y me quedaron las cuchillas demasiado arriba para el otro lote. La cuchilla tiene capacidad de copiado, pero hay un entrerriano que te pregunta, Jorge, ¿la probaste allá donde los suelos son un poquitito más pegajosos y si hubo resultados y qué pasa con esa cuchilla y los álabes? Sí, entre los testeos que se hicieron fueron diferentes condiciones de suelo, diferentes características, y bueno, como el caso de los suelos de todo el litoral, particularmente el litoral sur, Entre Río y Norte, y todo Entre Río y el sur de Corrientes, tienen suelos que normalmente llamamos pegajosos, son suelos arcillosos que se adhieren por sus características a las cuchillas. En ese caso, digamos, ustedes saben que en la medida que una cuchilla penetra más en el suelo, hay mayor presión y por lo tanto esa presión es mayor adherencia a la cuchilla. Una de las salidas que se buscan en esas situaciones son cuchillas sin ondas o cuchillas lisas con un ondeado muy muy suave para evitar, digamos, incrementar la adherencia. En este caso, nuestra propuesta con la cuchilla laveada y con el sistema de carga neumático, lo que se puede combinar es que se le dé la presión justa, correcta, aún en cada condición de terreno, y de ese modo la cuchilla penetra lo suficiente, no más allá en un determinado momento, en un borde o en una zona blanda, ¿no es cierto?, que se va demasiado profundo y sale adherida con suelo. Entonces, con la profundidad, con la presión correcta y con un filo intenso se puede conseguir de que el rastrojo se corte sin necesidad de que la cuchilla vaya excesivamente profunda. Y además la regulación de profundidad óptima se mantiene independientemente de la irregularidad del terreno. Ahí para vos también, Jorge, preguntaban si el sistema, la carga del pulmón y el recorrido, si se autorregulan o si se regula automáticamente o cuál es la velocidad de respuesta, ¿cómo es el mecanismo de regulación? Bueno, eso, digamos, son variantes,
se puede automatizar de modo tal que a través de una medición de la altura del suelo respecto a la cuchilla puede mantener una profundidad de corte constante a través de la carga o a través de un patín acompañante, o se puede rehacer la regulación a través de la presión que ejerce o de la respuesta que tiene el sistema directamente desde el monitor del tractor, manejando la carga neumática o la presión neumática. La velocidad de respuesta del sistema está asociada al flujo de aire que puede tener entre las válvulas, el depósito de aire comprimido, el sistema de válvula que llega al tiempo. Por supuesto, no es de modo instantáneo, preciso en cada lugar, pero sí acompañando las diferentes condiciones del terreno que van requiriendo, digamos, una mayor o una menor presión. Hay un punto que tiene que ver con todo lo que es el recorrido de la semilla, la ubicación del tiempo, del cuerpo, la posición del cuerpo y el desafío de Agrometal para poner la semilla correctamente en el surco. Hay una característica diferencial de Agrometal respecto de mucho equipamiento que hay en el mercado y es del ajuste del encuentro del doble disco. Cuando para algunas empresas el doble disco se gastó, Agrometal tiene alguna posibilidad de resolverlo. ¿Podrías explicar un poquito el tema? Sí, básicamente los discos plantadores tenemos que lograr un contacto desde el centro del disco, barriendo un ángulo, a partir de un determinado punto entran en contacto y es como la proa de un barco, digamos, que va abriendo el surco de manera correcta. A medida que los discos plantadores se van gastando, se van separando y eso hace que cuando enfrenta el suelo para poder formar bien la V del surco, empiece a entrar suelo y ahí perdemos lo que es la profundidad de siembra. Entonces, lo que se hace es, se pueden retirar la rueda niveladora con el disco plantador y con unas arandelas de suplemento se van retirando para volver a lograr el correcto contacto entre los mismos. Cuestión de volver a asegurar esa V sin ingreso de suelo en el fondo para que no se vea afectada la profundidad de siembra, ¿no? Tiene hasta 2 posibilidades de regulación de cada lado, por lo menos. Sí, exacto. Está. Hay un entrerriano que quiere armar una micropyme para ver si lo pueden automatizar. Te dice que haría falta automatizarlo para que vaya copiando automatizado. Sí, por supuesto, eso está en desarrollo. De hecho, digamos, tenemos ya 2 años de trabajo con equipos que están trabajando en automático, pero todo aún todavía no está en línea comercial. Esta para los dos. Un puntano que lo conozco por la boina también, dice, ¿es relevante el grado, forma y tamaño de la semilla en una siembra neumática? Me imagino teniendo en cuenta varios factores del distribuidor, sí, del tubo, del control de carga, lo que hizo la cuchilla, la distancia de la cuchilla, rebúsquensela. Sí, no, obviamente, digamos, los diferentes tipos de semillas, digamos, sobre todo en dosificadores neumáticos, tengamos en cuenta que en los últimos 5 o 10 años la relación de dosificadores neumáticos versus mecánicos, hoy estamos 75% neumáticos, 25 mecánicos. Entonces, bueno, estamos enfocados todo lo que son los desarrollos y demás en dosificadores neumáticos. Y ahí, bueno, juega un rol importantísimo, digamos, lo que es la placa, el diámetro de la placa, la cantidad de alvéolos de acuerdo al tamaño de la placa. Es decir, ahí tratamos de ser los más versátiles posibles en poder colocar placas con diferente cantidad de alvéolos y diferentes diámetros para poder retener a la semilla en cada alvéolo de manera adecuada. Es importante también a la hora de cuando la placa de siembra toma la semilla, que digamos que sea a un rango de velocidad adecuado para que todos los sistemas de enrasadores puedan hacer el trabajo de manera correcta. Es decir, una excesiva velocidad de placa dificulta ese proceso de enrasado que va a terminar afectando la singulación. Y también por último es el desprendimiento de la semilla de la placa de siembra, que se ha ido evolucionando, como se ve en el mercado, dosificadores antes eran
de fundición, placas en acero inoxidable, cada vez se están empezando a usar otros materiales, polímeros de ingeniería, placas con espesores ya de 5 o de 6 milímetros, que ya no es un agujero, un alveolo, sino que ya es una especie de cangilón que toma la semilla para hacer mejor el proceso de singulación y para que no haya faltantes ni dobles y para que el desprendimiento de la semilla, una vez que queda incrustada en el alveolo, cuando se corta el vacío, no salga despedida, no salga expulsada de la placa, sino que se suelte de manera bien suave. Todos esos factores a la hora de la placa de siembra, del diseño de la placa y la forma y las geometrías, se van adecuando para cada especie de semilla. Bien, Ahí te agregaría un detalle que, digamos, con esto de la distancia entre líneas, digamos, y muchas veces las sembradoras, las empresas configuran el sistema de transmisión de tal modo, digamos, que para las diferentes o densidades más o menos medias, promedios de las diferentes regiones de siembra. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en promedio, digamos, que tenemos en diferentes lugares, por ejemplo, maíz, desde siembra desde 70 hasta 35, diría, como mínimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Allí tenemos, digamos, para una misma población, dos velocidades de giro totalmente distintas. O sea, estamos hablando de a 35 la mitad de lo que gira a 70. Y si la máquina está configurada en su sistema de transmisión y su sistema de vacío para trabajar entre 52 y 70, cuando la ponemos a 35, muchas veces hay sistemas de transmisión que no arrancan. Entonces ahí tenemos algunos inconvenientes. Por eso es importante, digamos, que lo que acaba de decir Leandro, tener presente cómo elegimos las placas con el número de alveolos, o bien encontrar un sistema de transmisión o modificación en la cadena cinemática de tal modo que puedan trabajar correctamente los sistemas hidráulicos o eléctricos y no generar entrepasos que obviamente dan una población horrible, ¿no? Y bueno, y el otro tema es el vacío, porque a mayor velocidad de giro se necesita mayor vacío. Lo mismo que en cuanto a tamaño de semilla y diámetro del orificio de los alveolos. Ahí alguno se pregunta, ¿qué pasa con el barredor ahí al lado de la cuchilla en suelos pesados, con mucha humedad? Bueno, si es rastrojo no hay problema, porque el rastrojo es un aislante entre el suelo húmedo y el trabajo de la cuchilla, de modo que no hay problema. Ahora, si va un borrador en suelo sin rastrojo, sí, seguramente hay problemas, pero en ese caso él no tiene sentido. Te lo voy a hacer al revés la pregunta. ¿Cuántos reclamos hay para querer sembrar garbanzo a profundidad de siembra de 10 centímetros o más, teniendo en cuenta que se hace generalmente en suelos pesados? ¿Cómo regula la máquina? ¿Cómo regulás? Bueno, casualmente en los últimos años hemos visto esa tendencia del incremento en la profundidad de siembra. De hecho, hemos pasado toda la línea de sembradoras. Trabajamos en discos plantadores de 15 pulgadas, ahora tenemos todo lo que son discos plantadores en 16 pulgadas, para tratar de llegar a la máxima profundidad, lograr esos 10 centímetros de profundidad, que antes estábamos, cuando mucho, 7 u 8 centímetros. Y con el garbanzo también tenemos la dificultad para el dosificador neumático, que son alta población y una semilla para poderla retener en la placa, que requiere bastante demanda de vacío. Entonces ahí también repercutió en la configuración de nuestros productos de dos maneras. Generalmente por ahí el garbanzo también no fertilizan en el proceso de la siembra, entonces hacemos una monotolva de semilla para que tenga gran autonomía para la siembra de garbanzo, y podemos colocar 2 turbinas, de acuerdo a la configuración de la cantidad de módulos y los surcos que disponga la sembradora, incrementando el número de turbinas o colocando turbinas de mayor capacidad para lograr los valores de vacío para poder sembrar a velocidades cada vez mayores, porque los dosificadores así lo permiten, y con densidades altas, que es, bueno, es la máxima exigencia para los sistemas de dosificación, ¿no? Hay todo un tema respecto de
en la zona de Coronel Dorrego se siembran 20.000 semillas de maíz. En algunos lugares de la Sierra de la Ventana también. Hay un problema no alcanza la velocidad del distribuidor para romper el ángulo de reposo que tiene la semilla y el encuentro que tiene la semilla entre ellas para que el distribuidor o el dosificador pueda captarla. Ese es un problema que se está viendo ahora a partir de Gustavo Thyssen, que maneja un poco el tema de la baja densidad, ¿no? Sobre todo hacia el oeste, la provincia de Buenos Aires, algunos ambientes con menos, o sea, con más limitaciones climáticas, ¿no? Velocidad versus ancho de labor, porque los concesionarios, me imagino que querrán algo barato y sembrar para sembrar rápido, ¿no? ¿Cómo hiciste? Bueno, digamos, no hay otra alternativa, digamos, que ampliar lo que es la paleta de producto y tener diferentes opciones. Hoy Agrometal estamos con 3 arquitecturas de máquinas diferentes, lo que son las versiones tiro de punta, autotrailer y iDrill. Entonces lo que es tiro de punta, vemos que la tendencia es, digamos, la calidad de siembra, ¿sí?, en detrimento del transporte, ¿sí?, que no es tan amigable con el operador. Y después las otras familias ya empiezan a ser un poco más amigables con el transporte, pero en detrimento de lo que es la prestación de la sembradora en sí mismo. En el caso del autotrailer, perdemos copiado con la sembradora al tener las 2 ruedas en el centro, chasis de 8 o 9 metros y se ven autotrailers más anchos todavía. Si vamos a suelos quebrados, vamos a estar ahí exigiendo las cuchillas de tainar o los cuerpos de siembra cada vez mayor, o en el caso de las iDrill, AirPlanter plegables, que de hecho hemos probado también este sistema, donde esa versatilidad de tener un copiado de 24 centímetros en este tipo de arquitectura de máquinas que buscan ser bien amigables con el transporte, ser flexibles, pero agregan otros desafíos para seguir logrando una calidad de siembra con un buen copiado del terreno, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda más? Yo quisiera, como le dije en el taller anterior, ¿no?, así, una despedida con un título. Alguno dijo, miran deriva, otro, o sea... Te pido un título, Leandro. Un título. No, tendencia de siembra, lo que se te ocurra, decir, estamos hablando de una empresa líder, fabricante de tecnología de siembra, yo diría a esta altura, y un título, sí, como para que nos llevemos el Congreso. Sí, yo creo que ya es hora de, si le ponemos un nombre a la siembra, con todas las tecnologías que se han incorporado en los últimos años, tanto el desarrollo mecánico, hidráulico, software, electrónica, ya estamos, digamos, utilizando lo que podemos denominar una siembra mecatrónica. Hoy los equipos mecánicos y electrónicos se conjugan entre sí para sacar el máximo provecho de todos los equipos. Siembra mecatrónica, me gusta el título. Siembra mecatrónica, tiró. ¿Qué tal? Jorge. Bueno, yo diría que desde el desarrollo y de la ingeniería no dejemos que la evolución de la siembra directa se estanque porque tenemos inconvenientes en los factores favorables para la conservación del ambiente, que son esencialmente el aporte rastrojo al suelo. Bueno, concluimos. Yo les digo muchas gracias a los expositores y cerramos acá. Bueno, gracias a todos.